En este capítulo hablaremos sobre el trabajo en sistemas termodinámicos con cambio en el volumen. Bien, entonces, como hablábamos en la clase pasada tengamos en cuenta que ahora vamos a hablar con respecto al trabajo en cambios de volumen. Entonces, asumamos que tenemos un sistema en el cual el trabajo efectuado por este sistema durante un cambio de volumen es generado a través de, primero, se expande, supongamos que este sistema posee un gas en su interior. Este gas, al decir que se expande en volumen, quiere decir que el sistema se hace más grande en términos de volumen. Haciendo esa suposición, vemos que el gas está empujando hacia la superficie para poder llegar a este nuevo estado en el cual se requiere. Por lo tanto, vemos que se realiza un trabajo positivo desde el centro donde se está generando hacia afuera. Bien, lo mismo sucede con cualquier sólido o fluido que se expande a una presión determinada. En el caso, como hablábamos, de la clase pasada, la olla con el maíz. Consideremos entonces el siguiente sistema. Supongamos que tenemos un cilindro con un pistón dentro de él. Entonces, este es nuestro sistema. Supongamos que dentro de ese cilindro existe un gas. Ahora, aquí tendríamos entonces una fuerza que el sistema ejerce sobre el pistón, el cual sería el siguiente vector, que está multiplicando la presión por la unidad de área. Vemos que esta sería el área y aquí existiría una presión específica. Bien, si este gas que tenemos acá, recuerden que esto puede ser un gas o puede ser de pronto un líquido o algún sólido que está haciendo presión al pistón. Si esta fuerza que se está generando hace que este pistón se mueva de esa posición a una posición un poco mayor a la cual se encuentra, se estaría generando un trabajo respectivo. Entonces, la fuerza que se le está aplicando sería igual a fuerza igual a presión multiplicada por el área respectivo que es la tapa del pistón. Y veríamos que como lo estamos desplazando desde un punto a otro punto, esta distancia la denotaríamos como un diferencial de X, pues estamos trabajando en el respectivo eje X. Entonces, si el pistón mueve hacia afuera esta distancia infinitesimal de X, el trabajo realizado por dicha fuerza sería denotado de la siguiente manera. Tendríamos que, como estamos hablando de unidades infinitesimales, sería dW igual a la fuerza respectiva por el diferencial de X. En este caso, que es esta distancia infinitesimal de este punto a este punto. Para lo cual tendríamos, si reemplazamos la fuerza respectiva, que presión por área multiplicado por el diferencial de X. Esto se hace bastante familiar de clases anteriores las cuales hemos visto. Recordemos que el volumen o el diferencial de volumen también es congruente a un área respectivo multiplicado por un diferencial de X, para lo cual podríamos reemplazarlo, teniendo así que el diferencial de trabajo sería igual a una presión respectiva multiplicado por un diferencial de volumen. Bien, esto es respectivamente para un cambio infinitesimal, en donde no se conocen los puntos respectivos de inicio o final. Pero ¿y qué pasaría si conocemos un punto respectivo desde un volumen 1, que sería este volumen, a un volumen 2? Podríamos proceder a hacer una respectiva integral, ya que estamos hablando de un área específica. Estamos hablando de un sector en específico, un volumen 1, un volumen 2. Entonces, integrando a ambos lados de la ecuación, tendríamos que la integral de dW sería simplemente trabajo, o sea, W, igual a la integral desde un volumen 1 hasta un volumen 2 del sistema, multiplicado por la presión respectiva y por el diferencial de volumen. Para lo cual, este sería trabajo en sistemas termodinámicas con cambios en el volumen. Ahora, si la presión permanece constante mientras el volumen cambia de volumen 1 a volumen 2, el trabajo efectuado por el sistema pues simplemente sería el siguiente, ya que si sabríamos que la presión es constante, sale la integral y simplemente me quedaría que el trabajo sería igual a la presión multiplicado por el volumen 2 menos el volumen 1, haciendo la respectiva integral. Sale la integral de volumen, aquí pues la podríamos denotar como presión, volumen, desde B1 a B2. Y este resultado me daría lo que tendríamos acá, este menos este multiplicado por la presión. Ahora, ten muy en cuenta lo siguiente, normalmente en termodinámica siempre se hablan sobre unos respectivos planos a los cuales se hace referencia cuando hay unos cambios de presión, volumen y temperatura, para lo cual tendríamos el siguiente plano. Tendríamos que en el eje X
tendríamos en el eje X el volumen y en el eje Y la presión. Ahora, si tenemos un cambio en el sistema que va desde este punto hasta este punto, a lo cual vemos que sería desde un punto respectivo de presión hasta otro punto respectivo de presión y desde un punto respectivo de volumen hasta otro punto respectivo de volumen. Entonces, si tenemos un sistema que sufre una expansión de presión variable, tendríamos lo siguiente. Este sería el cambio en el sistema y el sistema iría desde una presión 1 hasta una presión 2 y desde un volumen 1 hasta un volumen 2. El trabajo que se estaría realizando sería simplemente el área bajo esta curva. Y aquí se procedería a utilizar la respectiva integral que vimos hace un momento. Ahora, ese sería para el caso en donde el volumen aumenta. Pero si tenemos un sistema en el cual está sufriendo una compresión en el sistema, o sea que iría con trabajo negativo, simplemente lo que haríamos que estaremos pasando de una presión 2 a una presión 1 y de un volumen 2 a un volumen 1, dando uso igualmente a la fórmula del trabajo que nos daba, en este caso de volumen 2 a volumen 1, de la presión por un diferencial de volumen. Bien, ahora, como hablábamos acá de una presión constante, también sucedería el siguiente caso, donde simplemente tendríamos un sistema, volumen, presión, para el cual existiría una presión constante desde un punto de volumen 1 a un punto de volumen 2. Al tener una presión constante, simplemente pues el área bajo esta gráfica sería el respectivo trabajo, para lo cual se utilizaría esta fórmula, teniendo en cuenta únicamente presión constante, volumen 2 y volumen 1. Muy bien, espero que haya quedado lo suficientemente claro para empezar a hacer esos grandiosos ejercicios que nos brindarán una claridad más objetiva sobre todo esto de los sistemas termodinámicos. Sin embargo, recuerda que aún tenemos mucho por aprender.